Bien, entonces hoy vamos a ver especialmente argumentación, pero al nivel introductorio. Ya luego tendremos una sesión de argumentación a nivel intermedio, que igual tienen esa clase subida a, a- a YouTube, ya que ya la he dictado antes para el otro grupo. Entonces, si es que ven esta y luego quieren ver la otra y adelantarse, normal, yo no me molesto. Van a ver que igual mucho de lo que explico allí también está aquí, ya que he ampliado un poco más el parámetro de introductorio, está un poco mezclado con el intermedio, porque creo que son un buen grupo y que normal van a poder avanzar rápido con este tema. Entonces, ¿qué es un argumento? Son ciertas premisas hiladas a, pues, y orientada sobre todo a probar una idea en concreto. ¿Sí? Esta es la definición más básica que podemos tener y la que nos va a resultar más útil para no complicarnos tanto. ¿Por qué? Porque normalmente el debate competitivo antes estaba muy influenciado por la lógica formal. Entonces, esto hacía que en muchas ocasiones sea un poco confuso el tema de hablar de argumentación y ya como no era muy práctico para poder enseñarse ni aprenderse, porque ya la lógica formal es un poco más compleja. Entonces, ahora ya hablamos un poco más de lógica informal hasta cierto punto, ya que solo es un discurso hablado y tal, ya no es un discurso escrito. Entonces, esta definición nos puede ayudar. Un concepto también que debemos saber es el concepto de caso. ¿Sí? Un caso es el conjunto de argumentos. ¿Sí? Cuando hablemos ya de casos más complejos, vamos a profundizarlo, pero ya es bueno saberlo desde ahora. ¿Por qué? Porque para yo poder ganar un debate no me basta con traer un solo argumento, sino tengo que traer un caso en que tenga muchos argumentos que puedan estar coordinados o subordinados. Ya esto es como un concepto, sí, más de lógica formal, para poder tener una estructura un poco más compleja de argumentación. ¿Sí? Ahora, la estructura básica, a mí me gusta seguir la tradición de nuestro primer entrenador, Javier, que nos explicaba que un argumento era como una hamburguesa. Sí, creo que se le ocurrió en un momento en el que tenía hambre y lo dijo durante la sesión. Eh, y el argumento como hamburguesa, sí, creo que escuché algo. ¿Hay alguna pregunta? ¿O no? Bueno, ya. Entonces, el argumento como hamburguesa es la estructura AREL de argumentación. AREL. En este caso, las letras están un poco cambiadas, ya que no me gusta ponerlo necesariamente en inglés. La afirmación es la premisa base. Es una, así como dice su nombre, es una afirmación, es una oración máximo en la que hay una premisa, ¿sí? Y ahí queda. Lo siguiente es la carne, ya lo que más me interesa cuando quiero comprar una hamburguesa, ¿no? Ya que si me dan solo pan, imaginen que van a comprar y me dan solamente pan, o sea, me dan solamente la afirmación. Eh, no me va a convencer en realidad, ¿no? Voy a pedirle libre reclamación, es que me han dado solo pan. Y eh, una afirmación no basta para poder tener un argumento sólido. Lo importante son los razonamientos, es decir, las razones que hacen plausible la afirmación, es decir, que hacen que esa afirmación pueda ser más probable en el mundo real. Ojo aquí, porque aquí hay un cambio importante que en el parlamentario británico utilizamos. Nosotros no usamos lógica formal, por lo tanto, no creemos en que las cosas sean verdaderas o falsas, no son dicotómicas, sino son más plausibles o menos plausibles en comparación, siempre. Es decir, una idea A en comparación con la idea B es más plausible, lo cual quiere decir que es más creíble y más probable de que se vaya a dar en el mundo real. Así debatimos nosotros. Nosotros no debatimos en base a premisas verdaderas o falsas. Eh, por lo tanto, no va a ganar el debate el equipo que diga la verdad contra el equipo que dice la mentira, sino va a ganar el debate el equipo que explique mejor de forma lógica y razonada cómo es que su caso
es mucho más probable que se dé en el mundo real, ¿sí? Y eso a eso apuntan los razonamientos y por eso son tan importantes. Ahora profundizamos más. Pero el siguiente punto es la evidencia. La evidencia, en este caso, no me refiero a datos duros, otra diferencia que hacemos en el Parlamentario Británico. En este caso, como no es un debate investigado, no es un debate como en otros formatos, ya en otros formatos podrán utilizar otro tipo de evidencias. En este caso, la evidencia que es el acompañamiento más que nada de la carne en la hamburguesa, se refiere a analogías o casos que pues enlacen los sustentos al mundo real. La evidencia también aporta plausibilidad pero en este caso más que al argumento, a los razonamientos. No está encadenado. Entonces, esta evidencia, ya vamos a ver ejemplos para que se entienda mucho mejor cómo aplicar esta estructura. Son cosas que puedan enlazarse, ¿sí? Si es que yo estoy tratando de probar, en algún caso, en la moción, esta Cámara promovería activamente restaurantes veganos. Imaginemos que mi afirmación es, los restaurantes veganos harán que las personas consuman alimentos más saludables. Esa es mi afirmación. ¿Ok? Sustento. Pues se suele cuidar mucho el balance nutricional dentro de los alimentos que son veganos, ¿no? Ese es un razonamiento. No necesariamente es el mejor razonamiento para este argumento, pero es un razonamiento. Y es como la respuesta a la afirmación. Evidencia. No voy a sacar un dato duro de cómo es que esto estadísticamente en ciertos países en los que se ha aplicado funciona, sino lo que voy a hacer es tratar de explicar un caso, ¿sí? Explicar cómo es probable que esto se dé en el mundo real. Y para esto diría, bueno, normalmente quienes consumen este tipo de elementos tienen una mejor salud y esto puede explicarse debido a alguna pues analogía, ¿no? Pues yo personalmente no soy muy creativo con las analogías. Yo prefiero siempre tratar de sacar casos más específicos como escenarios, pero eso ya es un poco más complejo, así que lo vamos a hablar en el ejemplo que vamos a ver ahora, que está en el siguiente slide. Sí, y el último punto es en el AREL, es el link o conexión. En este caso, tengan mucho cuidado porque justo las bases de argumentación, hay muchos libros de debate y hay muchos talleres también que, que ponen el link, pero no lo contextualizan un poco más en parlamentario británico. Entonces puede ser que se confundan un poco. En este caso, la conexión, y a qué apuntamos nosotros con conexión, es referirnos a cómo el argumento resuelve lo que la moción pide, ¿sí? Y cómo es que se conecta, pero con la emoción. Antes, pues, era la conexión con la misma afirmación, que era como una conclusión, era un poco autoconclusivo el argumento, pero ese argumento entonces no estaría conectado de verdad, ¿sí? Si es que no se entiende, vamos a ver un poco el tema de las estructuras. Pero aparte de eso, ¿hay alguna pregunta antes de pasar a esto de la estructura? Disculpa, yo tengo una duda, pero es sobre lo que dijiste hace ya casi al principio. Cuando se habla de mejor orador, ¿qué se le califica? ¿También los argumentos o la oratoria o qué exactamente se le Ah, califica? vale. Sobre todo se le califica el aporte sustancial que ha hecho en el debate, ¿de acuerdo? Y aquí influyen muchas cosas. Uno, el rol del orador. Como habíamos hablado ayer, un orador tiene roles, ¿no? Puede ser látigo, extensionista, viceministro, líder, primer ministro, etcétera. Eso lo hablamos ayer con respecto al formato. Eso influye, no es determinante, pero influye. Dos, pues la oratoria no es necesariamente calificada como, como algo central en el formato parlamentario británico, sino siempre es la forma al servicio del fondo, ¿sí? La forma, es decir, la manera en la cual has dicho las cosas, mientras esa forma sea compatible con lo que has estado diciendo. Si es que ha ayudado a que seas mucho más claro, es probable que el juez haya entendido mejor el fondo, que es lo que fundamentalmente sí es lo que se evalúa, qué es lo que has traído al debate y cómo lo has traído, cómo lo has explicado, para que sea pues
en verdad comparativo. Entonces, para evaluar a los oradores, primero se suelen determinar los puestos del debate. La Cámara Alta del Gobierno quedó primera, entonces esos dos oradores en sumatoria van a tener más puntos que el resto de equipos, ¿sí? No es al revés, no es que yo primero decido qué oradores son como el orden de los oradores y luego decido el resultado. Siempre primero, y lo que más va a importar es primero el resultado del debate y ya luego ese resultado, bueno, los puntos se van a acomodar al resultado que se dio de forma un poco más como ya sumando los puntos, etcétera, ¿no? El debate no se define por cómo y cuánto suman, sino los puntos y la sumatoria se define por cómo queda el debate, ¿sí? Puede ser un poco enredado, pero igual ya vamos a estar conversándolo. Más o menos se entiende, ¿sí? Sí, sí se entiende, más o menos, pero se entiende. Genial. Entonces vamos a ver el tema de las estructuras. La hamburguesa es una de muchas estructuras que pueden utilizar. Yo pongo dos normalmente, ¿sí? Para que las tengan presentes. Hay un par más, esas sí las pueden encontrar en el video que ya está en YouTube de argumentación intermedia, que lo edité ya hace un par de semanas, justo. Y ahí van a poder ver un poco más en complejo todo este tema de las estructuras. Una de las estructuras entonces es la hamburguesa, y otra estructura es la que a mí me gusta llamar como las cuatro preguntas, ¿sí? Eh, Cada una tiene sus pros y sus contras y depende mucho de ustedes, de cuál prefieren y cuál se les acomoda mucho mejor, cuál sienten que les ayuda a explicar más, etcétera. Ambas estructuras comparten ciertos criterios, dos criterios en concreto, dos cosas que a partir de ahora tienen que siempre estar en sus mentes porque con esto es la base fundamental de todo lo que viene. Primero, plausibilidad, que ya hemos hablado un poco de ello, ¿sí? Las explicaciones que hacen creíble el argumento. Eso tiene que tener todo argumento y todo caso de debate tiene que ser plausible, ¿sí? Toda refutación que yo haga tiene que ser plausible, todo lo que explique tiene que ser plausible y cuando yo juzgue un debate debo juzgar también la plausibilidad de los argumentos. Un argumento y cada afirmación conlleva una, así como un poder conlleva una gran responsabilidad, una afirmación también, ¿no? Dependiendo, pero esta responsabilidad va variando. Entonces, esta responsabilidad de prueba, una carga que tienes de probar cosas, va variando. Mientras más grande sea la afirmación que yo doy, más exigencia de plausibilidad hay. ¿A qué me refiero? Si yo digo, eh, los cerdos vuelan, hay una carga de credibilidad muy grande de exigirme a mí muchas pruebas y muchos razonamientos para llegar a cómo es que eso es en verdad cierto, ¿no? Así como cuando hay un orador que en un discurso dice, esto va a hacer que toda nuestra economía se caiga, es, para algunos puede sonar una exageración. Y claro, como es una afirmación tan grande, pide mucho y pide muchos razonamientos para en verdad ser plausible. Así que tengan mucho cuidado con las afirmaciones que den, porque tienen que matizar las afirmaciones. Ya vamos a hablar más adelante de matices, pero pues en simple es traten de no exagerar en sus afirmaciones. Comprométanse a probar cosas que sean eh, pues relativamente cómodas de probar también. No tienen todo el tiempo del mundo, tienen 7 minutos durante el discurso en parlamentario británico. Así que si hacen afirmaciones muy grandes, no van a llegar a explicarlas bien. Hay que saber a qué apuntar, ¿sí? Eso es con respecto a plausibilidad. Entonces, sin embargo, si es que nosotros solo nos basáramos en plausibilidad para evaluar un debate, yo podría comprometerme a cosas muy pequeñas también. Y eso tampoco es la idea. No es ni muy grande ni muy pequeño. Es el tamaño justo de prueba. Entonces, para esto, para evitar que la gente solamente se concentre en probar cosas muy, muy concretas o muy como pequeñas, se pide también impacto, es decir, explicaciones que aporten relevancia y sobre todo comparativa con respecto a algo. Si es que yo tengo un argumento
que trate de probar por qué la pizza con piña es la mejor de las pizzas, primero esto tendría que ser plausible, es decir, tengo que dar explicaciones que hagan que esta idea sea razonable. Y luego tengo que, bueno, dentro de este argumento voy a tener que explicar en algún punto cómo es que en verdad esto se compara con otros argumentos, ¿no? Cómo es que esto responde a argumentos que digan lo contrario, cómo es que esto, pues, genera algún tipo de repercusión. Probablemente como el tema en realidad no es tan impactante, no haya tanto impacto, pero hay impacto igual. Mientras que en una moción como esta Cámara prohibiría los juegos de video violento, ¿sí? Primero, una primera explicación sería los juegos de video que son violentos, pues hacen que las personas menores de edad repliquen ciertas conductas. Para esto tendría que dar plausibilidad a esta premisa, ¿cierto? Y explicarla. Pero después de haber explicado cómo es que esto es creíble, yo podría decir, bueno, ok, pero eso cómo demuestra que tengo que prohibirlos, ¿verdad? Entonces ahí viene la segunda parte, la parte del impacto. La parte en la que tengo que explicar cómo es que esto es tan importante y tan malo, entonces, o hasta cierto punto tan lesivo en comparación con otras cosas, que haga que la acción que tenga que tomar sea prohibir. ¿Sí? Vamos a analizarlo pues en el caso aplicativo que tengo aquí preparado. Pero antes de eso quería explicarles un poco el modelo de las 4 preguntas. Es muy parecido al otro, solo que tiene algunas cosas dentro de los puntos. La afirmación siempre está. Eso es, no pueden escapar de la afirmación. Siempre va a haber una afirmación. Luego, la primera pregunta que tienen que hacerle a su afirmación es ¿por qué? Y aquí vienen los razonamientos. Que aquí he puesto un razonamiento, un primer por qué. Yo podría haber puesto un punto 2 en romanos que diga por qué número 2, ¿no? Y pueden tener así, pues encadenados, varios razonamientos. Luego, a ese por qué, ojo, le tienen que preguntar cómo. Esa es la aplicación de los razonamientos. Es un poco como explicar cómo así esto en verdad ocurre en la realidad, ¿sí? Esa es como la pregunta completa, pero para resumirle, ¿cómo? ¿Cómo es que se da? ¿Sí? Luego, importancia, ¿sí? La importancia de ese cómo, la importancia de estas consecuencias que se van a dar, por qué es que esto es impactante o importante. Y la pregunta es, ¿cómo es? Que es ya la pregunta que suma la comparativa, ¿sí? ¿Cómo es que esta idea que tú has enunciado y la explicación, por lo tanto, que has dado, gana en comparación a otros argumentos? Les pongo un ejemplo. En la moción, esta Cámara considera que se deberían prohibir los colegios no mixtos. Alguno recordará esta de su prueba de selección. Lo que te pide la moción para el lado de gobierno, es decir, el lado a favor, es prohibir los colegios no mixtos. Un primer argumento puede ser, los colegios no mixtos dañan la socialización de los estudiantes. Sí, esa es la afirmación. ¿Por qué? Porque un colegio no mixto se basa en la idea de juntar en base al género a las personas, ¿sí? Solo hombres o solo mujeres. Y cómo eso, pues, se relaciona con, o sea, cómo eso se materializa. Pues, el por qué en este caso sería, al juntar solo personas de un solo género, limitas su aprendizaje con respecto al otro género. ¿Cómo así? Sería la pregunta que sigue, ¿verdad? Bueno, dos razones. Uno, que los menores suelen aprender en base a imitación. Eso puede ser un mecanismo que yo pueda sacar en este momento. Y va entonces, si es que solamente tienen a sus pares, van a aprender en base a imitación, pero solamente de esos pares. Mientras que cuando están en un colegio que sí es mixto, pueden aprender sobre otras maneras de comportamiento al ver a las personas que no son de su mismo género, pero igual comparten tiempo significativo con ellos, que son muchas horas de estudio diario. ¿Por qué es que esto es importante?
porque la socialización que estos niños tengan en esta primera etapa les va a marcar para el resto de sus vidas. Es probable que la cámara contraria, y bueno, me estoy saltando, esa es la siguiente pregunta, ¿cómo gana? Es probable que la cámara contraria diga que luego pueden aprender a socializar o que tienen otros espacios como la casa, como el barrio, como otros lados, en los cuales igual pueden aprender a socializar con personas que no son de su mismo género. Sin embargo, el tiempo que pasan durante la escuela y lo significativo que es esta, es algo que puede terminar mitigando mucho, que en otros espacios sí comparta esto, pero en la escuela, que es donde él asocia y genera huellas anémicas de cómo es que en realidad las cosas son y cómo no son, ¿sí? Que sea en ese espacio en el que sea no mixto, daña muchísimo el hecho de cómo es que pueda desarrollar su socialización a largo plazo. Y por eso es que ganamos el debate, bla, bla, bla. Lo he acordado un poco, pero espero que se entienda como claramente qué cosa va en cada punto. Igual lo vamos a estar practicando, ¿no? Análisis comparativo. Ahorita vamos a ver qué es primero. El análisis comparativo es especialmente el poder mostrarle al juez, ¿sí? Que nuestro caso, ya recordamos la palabra caso, ¿verdad? Caso se refiere al conjunto de argumentos, es mejor. Y aquí viene algo que hablábamos ayer, que es la buena fe. La buena fe es no es que yo tenga que probar que el caso del otro es malo. Mm, incluso aunque lo fuera, no debería yo estar diciéndole como, oh, tu caso es malo, sino debería refutar los puntos que tienen errores y tratar de igual ganarle a la mejor versión del caso contrario. ¿Por qué? Porque así soy mucho más comparativo y al ser mucho más comparativo no solo voy a tener muchos más puntos, sino es mucho más probable que termine ganando el debate a todas las cámaras. Porque imaginemos que yo estoy debatiendo contra la Cámara Alta de la oposición, siendo yo Cámara Alta del gobierno, y yo le refuto el caso, solo le refuto el caso y no trato de mostrar que mi caso es mejor, solamente que el suyo no es bueno. En el caso, pues, asumido de que logre ganarle a la Cámara Alta de la oposición, nada asegura que la Cámara Baja de la oposición no pueda sacar un argumento que explique de mejor manera lo que hizo su Cámara Alta. Y aquí yo perdería, porque como ataqué solo la versión, entre comillas, mala de ese argumento, no me anticipé a la mejor versión y no ataqué la mejor versión posible. La cámara baja sí pudo explicarlo porque tuvo más tiempo para poder armar estas ideas y pudo ganarme el caso. Ven ahí, por ejemplo, una aplicación ya más utilitaria del tema de la buena fe. Si es que no aplico buena fe en este caso, terminé perdiendo el debate por culpa de no haberlo hecho. Entonces hay que hacer siempre un análisis comparativo, no solo en los argumentos, sino también fuera de ellos, pero para el fines de este taller vamos a sobre todo centrarnos en el tema de cómo hacer análisis comparativo en argumentos. ¿Cómo se hace? Primero pensemos en puntos de choque, ¿sí? Cuando estamos preparando en los 15 minutos, pensamos en puntos de contingencia, puntos de choque o también llamados clashes. ¿A qué me refiero con esto? Temas que sí o sí vayan a tener discrepancia dentro de la moción. En la moción de los colegios no mixtos, ¿sí? Prohibir los colegios no mixtos, un punto importante sería en qué lado hay como mejor socialización de estos niños, ¿verdad? Es en el lado en el que están en los colegios mixtos o en el lado de los colegios no mixtos. Otro punto a discutir sería dónde hay mejor aprendizaje, quizás, y así ir pensando varios. Puede ser que algunos sean más relevantes que otros, pero pensarlos ya les ayuda mucho a encontrar dónde es que va a haber discrepancia. Porque a veces discutimos sobre, o sea, y tratamos de argumentar cosas que nadie nos va a discutir, que son como consensuadas entre ambas cámaras, ¿no? Eh, y eso no es muy como beneficioso. Por ejemplo, en la moción de los colegios no mixtos, un tema que probablemente nadie discuta es que los niños pues son relativamente moldeables en base a su entorno. Dudo que alguien lo cuestione, salvo tenga una estrategia bien específica, pero suele ser algo que es
razonable de pensar, ¿verdad? Entonces una discusión no va a ser esa, sino una discusión va a ser en qué lado se socializa mejor, en qué lado hay mejor educación para estos chicos, tanto en el corto como en el largo plazo, ¿no? Y así van a estar discutiendo sobre estos temas. Entonces, encontrar esos puntos es importante para luego pensar en cómo yo puedo comparar mi argumento con el del otro, ¿verdad? Lo segundo es evitar beneficios o perjuicios que estén aislados. Evitemos, por ejemplo, beneficios que no se relacionen con nada de lo que los otros equipos hablen o que no se relacionen con nada de lo que probablemente digan los otros equipos. Por ejemplo, que en la moción de los colegios no mixtos yo podría sacar un beneficio así bien aislado de cómo es que cuando prohibimos estos colegios la economía mejora. Ya es probable que no discutan sobre eso y que no sea el punto más relevante a discutir. Es un beneficio, sí, pero está un poco aislado del resto de la discusión o del centro de la discusión sobre todo, ¿sí? Hay que tener como bastante foco de encontrar qué va a ser lo importante, a qué se relaciona más la moción. Pues la moción se relaciona sobre todo a aprendizaje, educación, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de centrarse en ese punto y no sacar beneficios o perjuicios que sean aislados. Y, en tercer lugar, eviten pensar argumentos antes de haber analizado la moción. Primero hay que leer bien qué es lo que me pide la moción para después poder en verdad sacar argumentos que estén relacionados. Esto es justo lo que le estoy mencionando, el tema de el centro y el foco del debate está en la moción y hay que ubicarlo y hay que encontrarlo leyendo la moción. Vamos a también tener talleres de cómo leer mejor mociones, pero por ahora igual creo que no hay mucho problema, ¿no? Suelen entenderse intuitivamente los casos y no he puesto por ahora mociones en la parte aplicativa, no he puesto mociones que, que sean necesariamente tan complejas. Hay mociones que tienen como son muy largas o tienen temas excesivamente específicos y eso sí pueden ser un poco más complejas de analizar. Ahora, dos cosas para lograr ser comparativo. Primero, la exclusividad y lo segundo, la marginalidad. ¿A qué me refiero con exclusividad y marginalidad? No sé si en algún punto habrán jugado estos videojuegos de estrategia o demás. Por ejemplo, de allí podría sacar un caso para explicar esto. Normalmente, cuando uno escoge un personaje en algún videojuego, este personaje tiene una habilidad especial, un poder especial. Y en este caso podemos extrapolarlo a debate. Cada cámara debería tratar de tener un elemento que el resto de cámaras no posea. Y esto también supongo que se da mucho entre empresas que compiten entre sí, ¿verdad? Cada empresa trata de tener un elemento exclusivo y específico que le dé originalidad y cada cámara tiene que tener un argumento o un caso que solamente esta cámara posea y que el resto de cámaras no posea. Esto es la exclusividad, ¿ok? Yo no lo analogo bastante al juego de capturar la bandera. Cada cámara tiene una bandera o debería tenerla. Si no la tiene, es probable que no gane. Un argumento bandera que condense algo que solamente ocurre en su lado de la casa, ¿sí? Mientras que el resto de cámaras también tiene su bandera. Entonces, ¿quién va a ganar el debate? Va a ganar el debate el equipo que logre mantener su bandera en pie. Para mantenerla en pie, uno tiene que botar las banderas del otro, capturarlas y robárselas también, y hacer todo este como juego, entre comillas, ¿verdad? ¿Cómo haces eso? Porque puede que quede un poco extraño, ¿verdad? Si es que yo soy una cámara baja de gobierno y yo veo que mi cámara alta tiene un punto que es bastante fuerte, yo intento marginalizar ese punto. Es decir, explicar cómo es que ese punto, si bien es importante, porque no puedo refutar a mi cámara alta claramente, si bien es importante, nosotros tenemos algo que es mucho más importante. Aquí ya estoy tratando de ser más relevante en cuanto a la exclusividad, pero aparte de eso es que ese punto pues es común a muchos otros equipos. Entonces,
no es algo que solamente la Cámara Alta de Gobierno vaya a conseguir, sino que no es tan relevante porque no es algo tan complejo de conseguir. En cambio, yo voy a explicar cómo es que tenemos un beneficio que es muy exclusivo de la Cámara Baja de Gobierno y solo nosotros te traemos esas explicaciones. No solamente se da a nivel como de un argumento, sino también a nivel de un razonamiento quizás. Puedo yo tener un razonamiento exclusivo que sea mucho mejor. ¿Sí? Ahorita vamos a aplicarlo. Y la marginalidad, ¿qué es? Es elementos que si bien están presentes en todas las cámaras, la mía lo posee en mayor medida. Aquí les pongo otro caso. Esto no solamente se refiere a beneficios, sino también se refiere a perjuicios, ¿sí? Probablemente en un debate vean que una cámara que está a favor le dice a una que está en contra, en tu lado tienes mucha mayor corrupción. O sea, la corrupción es un punto malo de tu cámara, un impacto negativo de la medida que estás tratando de aplicar o de lo que estás tratando de hacer. Y la cámara contraria le responde, no, en tu lado hay más corrupción. Y esto va a terminar siendo el meme de Spider-Man, ¿no? Cada uno señalando hacia el otro lado. Pero, esta es la discusión sobre los elementos y beneficios marginales o perjuicios marginales. ¿Por qué? Porque probablemente ambos lo tengan, pero la discusión que están teniendo es quién lo posee más. Esta discusión no va a hacer que uno gane el debate sobre el otro necesariamente, pero sí va a hacer que un equipo tenga más cosas buenas que malas que el otro, ¿verdad? Entonces, es una discusión igual relevante a sostener, mientras seamos conscientes de que siempre probablemente sea un elemento que sea compartido entre ambas cámaras y que no necesariamente va a hacerme ganar el debate solo explicar cómo es que en mi lado hay menos corrupción. Quizás la otra cámara también pueda lograrlo, entonces tengo que tratar de explicar cómo es que en la mía hay menor, ¿sí? Cantidad. ¿Cómo es que lo aplico? Se aplica de la siguiente manera. Eh, Aquí van a poder verlo, ¿sí? La moción es esta Cámara por el Nacionalismo, que es justo la que conversábamos un poco ayer. La Cámara de Gobierno ha hecho un argumento usando la estructura de la hamburguesa, pero esto es un argumento no comparativo. Y vamos a ver por qué. Afirmación. El nacionalismo consolida la identidad. Ok, ya. Razonamiento, porque usa símbolos fácilmente asociables por la gente. Ya, tiene sentido, ok, más o menos plausible. Evidencia, bueno, pues a través de sitios históricos, himnos y demás cosas, muchas personas se han inspirado por décadas. Eh, ok, ya. Conexión, apoyamos el nacionalismo, entonces, ya que por medio de las personas, y ahí se ha cortado justo la parte, por las personas pueden verse más incentivadas a generar pues elementos positivos para el mismo territorio, para la identidad nacional, ¿no? Y poder colaborar, etcétera, cosas así. Este es un argumento no comparativo porque si se dan cuenta en ningún momento me he explicado por qué eh, este argumento es mejor que otro que podría salir dentro del debate. No es un argumento que se anticipe y no es un argumento que responda tampoco, ¿sí? A ningún otro punto. Es como medio aislado, si se dan cuenta. Es solamente probar que la identidad se consolida y probablemente la Cámara de la Oposición no se lo cuestione. O sea, no le va a decir, no consolida la identidad. Le va a decir, bueno, sí, o sea, consolida la identidad, pero eso no es lo que buscamos, ¿no? Entonces no hay un foco claro en este argumento, si se dan cuenta, ¿por qué? Porque los beneficios que ha dado son beneficios marginales. Su beneficio marginal es consolidar la identidad. Solamente que la Cámara de Gobierno en este caso no se ha dado cuenta que, que el beneficio que está dando es un beneficio marginal y lo está presentando como un beneficio muy grande, cuando en realidad pues es algo que todas las cámaras probablemente compartan. ¿Cómo entonces sí sería un argumento que sea comparativo? En este caso he usado la estructura de las cuatro preguntas. No quiere decir esto que una estructura sea mejor que otra, porque ambas pueden tener pues elementos comparativos. Y aquí entro a esa explicación. ¿Qué es lo que hace un argumento comparativo o no? Bueno, parte sobre todo de un fraseo eh,
que hay palabras clave que pueden reconocer para encontrar que un argumento sea o no comparativo. En este caso, el nacionalismo no es la mejor identidad. Aquí ya pueden ver que hay una frase clave en la afirmación de la Cámara de la Oposición que nos da indicios de que este argumento es comparativo, ¿sí? La mejor. Ah, entonces no quiere decir que es la única manera de consolidar la identidad, sino que no es la mejor y ellos se están tratando de encontrar el óptimo, ¿verdad? El punto óptimo de fomento de identidad es el que están tratando de encontrar. Entonces, no están tratando de debatir si es que el nacionalismo es bueno o malo, sino están tratando de debatir si es que en verdad es la mejor opción que tenemos entre todas. Y esto es algo que la moción si no nos ponía del todo claro, nos decía apoya el nacionalismo, pero no nos decía frente a otros, ¿verdad? Igual siempre, 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 aunque no lo ponga y solo nos ponga un lado, el otro lado puede y tiene la opción de explicarnos esas otras opciones. ¿Sí? Valga la redundancia un poco. Eh, ya, entonces este argumento, ¿cómo se explicaría? El nacionalismo no es la mejor identidad. ¿Por qué? Porque se limita a valorar por encima de otros un espacio seleccionadamente por el azar, ¿sí? El territorio pues, nacional. Eh, ¿Cómo así? No queda muy claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así? Las personas bajo el nacionalismo tienden a valorar menos otras culturas ya que las jerarquizan. Y aquí otra cosa muy importante, que es el tienden. Tienden quiere decir, entonces, que no estoy afirmando que las personas que sigan al nacionalismo, no sé, sean xenófobos, ¿ok? Puede que, o sea, una parte en algún caso puedan llegar a hacerlo y no necesariamente por estas mismas razones, pero aquí con el tienden ya estoy diciendo que las personas ya tienen una preferencia a hacer algo sobre otra cosa, ¿cierto? Entonces aquí ya estoy caracterizando mejor el argumento y el tienden hace que mi argumento también sea comparativo porque no estoy negando que las personas en el mundo del gobierno puedan en algún punto sí llegar a valorar estas otras culturas, pero que la tendencia va a ser a que no lo hagan y por lo tanto aquí ya hay un primer punto que no nos agrada, ¿ok? Entonces el tienden muy, muy, muy importante al momento de explicar cosas, ¿ok? Ya que la jerarquizan. Aquí yo podría explicar más detalladamente cómo es que esto se logra, pero como eso el resumen básicamente el argumento, dejémoslo por ahí. Luego la importancia. ¿Por qué es que esto es tan importante? O sea, ¿por qué es tan importante que tiendan a valorar menos otras culturas? Bueno, es muy importante porque el mundo actual, y dense cuenta entonces que este argumento sí está conectado porque está materializando el, bueno, la misma idea en un contexto pues real, en un mundo que depende de la cooperación internacional, es decir, una cooperación entre países, que un país tienda a buscar prioritariamente sus intereses individuales termina siendo poco eficiente. Aquí también pues se cortó esta parte, no sé qué abordar. Ya, tiende a ser poco eficiente, ¿sí? Entonces, aquí mi impacto no es el gran impacto del mundo, o como no es un impacto que vaya a decir, va a haber guerras mundiales o cosas así. No necesito probar eso. Lo que necesito probar es que en comparación no es tan bueno dejar o tener menos incentivos de cooperar o cooperar fijándonos solo en incentivos como egoístas e individuales, quizás de un solo país, sino cooperar de otra manera. Pero aún no queda clara esa otra opción. Entonces, en la última parte, es probable que sea bueno explicar esa otra opción. ¿Cómo gana entonces este argumento el debate? No apoyamos el nacionalismo, ya que la identificación y cooperación se da mejor en nuestro lado cuando las personas se relacionan bajo lo que les une de mejor manera. Entonces, este argumento no ha explicado, si bien es un argumento que es comparativo, no ha explicado a detalle cuál es esa otra opción que se podría tomar. Probablemente en un segundo argumento se deba desarrollar ya esa otra opción para que quede clara dentro del debate. No es necesario explicarla dentro de este argumento, porque recordemos que dentro de un debate tenemos un caso, ¿sí? Una serie de argumentos. Entonces, quizás este primer argumento se centra en explicarnos
porque, bueno, las cosas negativas, ¿verdad? Pero de forma un poco más comparativa. Ya en el otro lado podremos hablar de nuestra propuesta, por así ponerlo en esos términos, ¿no? Y podamos hacerlo mucho más claro. Espero que con esta aplicación se haya quedado mucho más claro los conceptos que hemos estado revisando. ¿Tienen alguna duda antes de pasar ya al ejercicio que quiero dejarles? Turun, tun, tun. Disculpa, yo tengo una pequeña duda. Por ejemplo, cuando fue la convocatoria, nos tocó la Ujú, moción de prohibir la expulsión de los alumnos. Y bueno, ujú, yo hablé primero, pero yo entendí que eran alumnos de colegio, ¿no? Secundaria, primaria, y yo expliqué en base a ello. Pero en ningún momento, ujú. por ejemplo, di el contexto, ¿no? Sabes que son alumnos de primaria y secundaria. Y mi compañera, bueno, con la que estaba debatiendo, habló de alumnos ya de educación superior. Entonces, yo entiendo que cuando se hace el debate Parlamento británico, es la Cámara Alta, ¿no? Los primeros que hablan, los que tienen que definir el contexto, sí, eso es cierto. Ujú, Y los demás sí. tendrían que guiarse de eso, o también podrían cambiarlo, o cómo sería. Claro. Uno puede siempre ampliar un poco el contexto, pero, eh, por ejemplo, si es que la Cámara Alta del Gobierno me ha explicado de forma buena por qué es que en la mayoría de casos, o el debate quizás más importante, o el choque más importante, a ver, va a ser el de los menores y qué pasa cuando son expulsados. em, pues ya el debate podría guiarse en esa lógica. Pero sí, siempre hay que tener cuidado con esas restricciones que se quieran hacer al debate. ¿Por qué? Porque el caso de los alumnos superiores, pues puede también ser una discusión interesante. Entonces, el mejor debate posible sería en el que podamos hablar de ambas cosas, ¿verdad? El debate en el que una Cámara Alta de Gobierno diga, vamos a probar esto en dos escenarios. Primero en menores de edad de escuela, y luego qué pasa con ya personas mayores. Y luego podría argumentar cada orador quizás de esa Cámara Alta podría argumentar uno de esos, ¿verdad? Y ya habrían abarcado y habrían anticipado. Ese sería el mejor escenario posible. ¿Qué pasa si es que yo no me di cuenta del caso de los universitarios? Igual yo debería haber sido capaz de poder explicar a detalle cómo es que es tan importante el tema para los menores. Entonces, el juez lo que vaya a hacer en ese caso es evaluar cómo es que ha sido, bueno, si es que ha sido explicado de forma eficiente, pero aquí depende mucho de lo siguiente. Si es que esa otra cámara que habla de los universitarios también habla de los escolares, ahí ya está teniendo una ventaja quizás. Depende mucho del debate, ojo, pero tiene cierta ventaja quizás porque ya está ampliando un poco más la discusión a algo que sí calza según la moción misma, ¿verdad? La moción no lo restringía a escuelas. Entonces, en ese caso, si bien primer gobierno tiene y pone las bases del debate, este contexto puede ser ampliado, pero claro, necesita de una explicación un poco más detallada de las cámaras que quieran ampliarlo, de una justificación un poco más clara también de cómo es que, si bien lo que dice el alta gobierno puede tener razón, también hay escenarios que son importantes a evaluar y que van a ampliarse entonces en este momento. ¿Sí? Entonces sí se puede ampliar, no es que quede así estrictamente fijado, salvo muy raros escenarios que ya analizaremos a detalle, pero pueden hacerlo mientras lo expliquen. Siempre es mientras se llegue a explicar por qué es que está justificada esa ampliación. ¿Vale? Sí, gracias. Uh-huh. Bien, ¿alguna otra duda antes de pasar a los ejercicios? No. Entonces vamos